¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo con ustedes aquí en La Otra Cara. Hoy, ya como es habitual, otro invitado muy especial, Fabio Becerra Ruiz, una gran figura de la radio y la televisión colombiana, además abogado. Fabio, bienvenido, ¿qué tal? Nos alegra mucho que nos acompañen el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Aristizábal. Muy contento de estar aquí saludándolo a usted y a su inmensa sintonía y recordando los tiempos tan agradables que he pasado aquí en esta hermosa ciudad que me reconcilia con la vida cada vez que vuelvo a visitarla, porque tengo ancestros, familiares y otra serie de recuerdos muy gratos en esta ciudad de Medellín. Vamos a tratar de resumir su pródiga vida en una hora. ¿Cuántos años en la actividad profesional en medios de comunicación? Bueno, eso sí es una historia bastante larga. Yo comencé la radio y luego incursioné en la televisión hace aproximadamente unos, póngale así barato, unos 55 años. Y duré más o menos en actividad unos 30, 35 años. Y después pasé a una actividad alterna que es mi profesión de abogado, de la cual viví los últimos 20 años. En total he trabajado 55 años, no he hecho plata, pero estoy muy feliz y muy contento. Bueno, ¿usted es de dónde? Yo soy boyacense de pura raza, nací en la ciudad de Duitama, en Boyacá, una tierra que no vivía ya realmente. Me alejé de Boyacá o me trajeron a Bogotá desde los 4 años de edad, pero Boyacá siempre la llevo en mi corazón porque es la tierra de mis ancestros, los paisajes me cautivan, es un territorio tan hermoso realmente que es un ejemplo de convivencia, de paz y de gente sana en este país y en el exterior. O sea que usted no conoció de niño a Duitama, sino que la conoció después cuando volvió. Sí, yo volví ya, digamos, a unos 12, 13 años. Estuve por ahí como unos 3 años estudiando en el bachillerato, en alguna época en que mi familia atravesaba dificultades económicas, entonces mis padres nos llevaron nuevamente para Boyacá. Ahí hice mi bachillerato, por ahí hasta el 4.º bachillerato, por ahí de 1.º a 4.º bachillerato. Y después he vuelto, pero frecuentemente, y más que todo por turismo y por amistades que he hecho a través de los años con esa hermosísima tierra, a la cual espero que usted, doctor Aristizábal, nos acompañe en algún día que tenga tiempito, un fin de semana, claro que como sí. No solo invitado mío, sino invitado de todo el departamento de Boyacá, que nos sería muy grato tenerlo por allá en esa tierra. Es una excelente y bonita tierra. Bueno, ¿y cómo era Duitama en esa época cuando usted estudiaba bachillerato? Era una tierra como lo es hoy, solamente con menos población, pero igual de hermosa. Una tierra sana, una gente con mucha calidad humana, un territorio de pueblo más que todo campesino, porque Boyacá es una tierra campesina. Boyacá, por ejemplo, tiene la capital de departamento más pequeña del país realmente. No tiene sino 3 ciudades que son ciudades medianas: Duitama, Tunja y Sogamoso, y los demás son pueblitos muy pequeños, pero que son unas estampas realmente de lo que es la imagen de Boyacá campesina ante el mundo. Realmente vale la pena conocerla, visitarla y disfrutar esos paisajes. ¿Y sacaba buenas notas en bachillerato o no? Bueno, digamos que no es que fuera el mejor, pero tampoco era el peor. Yo hice mi bachillerato con los salesianos, lo terminé en Bogotá, y recuerdo muy bien los profesores que tuve que han sido destacados. Incluso el rector del colegio llegó a ser obispo de la ciudad de Duitama y muchos otros que se destacaron en diferentes campos, pero esto hace ya unos cuantos días, ¿no? Digamos, estamos hablando de historia patria. Pero bueno, ahí estamos. Eso es lo que tengo entendido que es este programa, ¿no? Dialogar y charlar informalmente, y yo cuento pues son las historias que realmente a la gente de pronto les causa risa, que es el objetivo de todas mis charlas y mis entrevistas que de vez en cuando me hacen, y es
sacarle una sonrisa a los demás, porque nada en este mundo tiene seriedad realmente, y menos a estas horas de la vida. Yo pienso como el famoso filósofo chino, de que en la vida todo vale huevo y el resto vale menos. Entonces hay que ponerle humor a todo. Bueno, ¿cuáles eran las diversiones en bachillerato? ¿En qué se utilizaba el tiempo libre? En esa época, en mi caso personal, yo me dediqué mucho al deporte, al béisbol, y como anécdota especial a la narración de algunos partidos por un altoparlante que había en el colegio. Entonces desde ya me nacía la afición del micrófono, y la gente, los profesores se dieron cuenta que yo tenía una cierta habilidad, y entonces me llamaban para que yo pusiera emoción, y yo transmitía como transmitían los locutores de esa época, pero claro que no con las mismas capacidades, pero trataba de remedarlos ahí, narrando por el altoparlante del colegio los partidos de básquetbol, de fútbol, y esa era la diversión que tenía en esa época, aparte de los juegos infantiles, que eran muy diferentes a los de hoy en día, jugar la pirinola, la golosa y cositas así. Con los salesianos aprendimos muchos juegos italianos, porque ellos tienen mucha conexión con Italia, y entonces las bochas y el handball, otros deportes que no se practican, pero que en Italia son muy populares, ellos nos los enseñaban, y entonces no he vuelto, por ejemplo, el handball era un deporte que yo jamás lo he visto jugar en otra parte, sino con los colegios salesianos, pero era una actividad muy reconfortante en esa época y muy sana, por supuesto. Bueno, y si empezó a hacer sus primeras narraciones, ¿a quién escuchaba en esa época narrando deporte? Al campeón Carlos Arturo Rueda. El hombre era una figura, y hasta su muerte, pese a que ya no estaba en los grandes escenarios de la radio, pero seguía siendo Carlos Arturo Rueda. Igual que, por ejemplo, en la canción el jefe Daniel Santos, pues sigue siendo el jefe 50 años después. Y pues me agradaba mucho oírlo a él, a Juan Harvey Caicedo, que siempre sentí una especial admiración por él, porque para mí es la mejor voz de habla hispana que ha habido en muchísimos años. No creo que nadie lo pueda igualar, sus capacidades como comentarista, como narrador, como maestro de ceremonias, como lector de noticias. Era un fuera de serie, simplemente. Muy completo. No, un hombre muy completo, realmente. Los demás que tuvimos el honor de alternar con él, estábamos como a kilómetros de distancia. Él iba a kilómetros adelante y nosotros tratábamos de hacerle, era como la corte. Hoy, como acompañan a Nairo Quintana en la Vuelta a España, todos ahí detrás de él, porque uno sabía que él era el campeón. Entonces Juan Harvey era realmente un hombre supremamente capaz, un timbre de voz, una modulación absolutamente fuera de serie. Y era uno de mis favoritos escucharlo, igual que también a Juan Eugenio Cañavera, a Marcos Pérez, a gente que se destacaba en esa época. La mayoría hoy en día ya, si no están en la otra dimensión, están ya retirados a sus cuarteles de invierno. Juan Eugenio Cañavera, que fue el esposo de María Luisa Landí. Sí. Lo conocí, tuve el placer de no tratarlo muy intensamente, pero sí lo conocí y fue un excelente voz realmente, un personaje nacional de muchos méritos en el campo de la radiodifusión colombiana. Estamos hablando de Fabio Becerra Ruiz en la época de bachillerato y en Duitama. ¿Cómo integraba la familia en esa época? ¿Papá y mamá y cuántos hermanos? Mi familia es de origen estrictamente boyacense, por parte de padre y por parte de madre. Entonces, nosotros fuimos 8 hombres de seguidos y solamente una mujer. Murieron 3 de pequeños. Mi mamá tenía, creo yo, ascendencia alemana, porque ella era de un pueblo muy curioso en Boyacá que se llama Guayatá. Dicen que Nicolás de Federman, el conquistador alemán, pasó sus últimos años en ese pueblo y en Guateque y alrededores.
Y como cosa curiosa, pienso yo, debe ser cierto, porque la mayoría de campesinos hoy en día son de ojos verdes y monos. Entonces, pues no creo que los chipchas tuvieran ojos verdes ni nada. Luego sí debe ser cierta la historia de que Nicolás de Federman pues pobló toda esa población de hijos, y hoy en día todavía uno encuentra muchísima gente campesina que nunca ha salido de su parcela y son monos y de ojos verdes. Entonces mi mamá tenía mucha estampa de extranjera, y mi papá, que era de Duitama, entonces era un hombre de formación mediana en esa época, es decir, hizo por ahí hasta el 4º bachillerato, tuvo 8 hijos, de los cuales, curiosamente, los 3 que salieron iguales a mi mamá de ojos verdes, los 3 se murieron. Entonces nosotros le tomábamos del pelo, bromeábamos con mi mamá diciendo que esos monos de ojos verdes eran tan flojos que los 3 se murieron, y quedamos los que éramos parecidos a mi padre, que éramos los morenitos ahí, medio achocolatados, pero a la época actual todavía seguimos los mismos que sobrevivimos, los 5 hombres y una mujer. Tengo un hermano que es el ingeniero Jaime Becerra. Él fue gerente de Sofasa, trabajó en Argentina, en Chile. Él montó la fábrica de Sofasa en Duitama, que creo que posteriormente la pasaron aquí para Medellín o algo así, cuando la terminaron allá. Un hombre, un ejecutivo muy brillante, de mucha trayectoria. Mi segundo hermano es un abogado, Héctor Julio. Él fue alcalde 4 veces de Duitama, y en la última oportunidad fue candidato único, nadie quiso competir con él. Fue senador de la República, representante a la Cámara, y ha tenido actividad en la política. Otro de mis hermanos es un ingeniero civil de mucha trayectoria, también como contratista de obras, etcétera. Y tengo otro hermano que es un docente de educación física. Y mi hermana, mi única hermana, Mariela, ella también fue docente. Y todos ellos, aunque la vida nos ha separado un poco por diferentes circunstancias, por hechos, por la vejez, por la pereza de tratarse uno, pero siempre siguen en mis afectos, en mi corazón, y en el agradecimiento por la solidaridad y el apoyo que me han dado en los momentos difíciles que uno ha pasado en esta existencia, porque así como hemos pasado, o yo personalmente, momentos muy agradables, también ha pasado unos momentos difíciles, y creo que a todo el mundo le ha pasado igual en este país. Viven aquí en Colombia, afortunadamente, con muy buena salud. Mi hermano mayor llega a sus 80 años, y lamento muchísimo yo pues no estar presente en su celebración, porque estoy aquí visitando el que ahora es el que me movió el piso, como dicen, que es mi único nieto. Imagínense, tengo 4 hijas que son mi adoración, son mi tesoro, son lo que me reconcilia a mí con la vida, el cariño de mis hijas, y una de ellas me graduó de abuelo con un bandidito, un pequeñín, picarón de 2 años, que es el motivo por el cual ahora vengo frecuentemente aquí a la ciudad de Medellín. Detrás de él estábamos en la celebración en su jardín infantil del Día del Abuelo, y yo no me podía perder de estar presente. Entonces esa es la razón por la cual tuve el gusto de que nos encontráramos, tuve el gusto de saludarlo a usted, mi apreciado Eduardo, y permítame que no es lambonería ni oportunismo, pero sí quisiera exaltar la labor que usted está desarrollando en los medios de comunicación, en programas como este, en la televisión, en su programa en la radio, y aparte de eso, su labor profesional como abogado, que la admiro y la exalto públicamente, porque usted tiene un concepto claro de los medios de comunicación y del ejercicio de la profesión de abogado, que es servirle a la comunidad. Eso me parece muy importante. Muy amable. Permítame, Fabio, hacemos este paréntesis y ya estaremos de nuevo con ustedes aquí en La Otra Cara. Estamos en La Otra Cara, hoy con Fabio Becerra Ruiz, una figura de la radio y la televisión colombiana, también abogado. Fabio,
¿cómo era Duitama de esa época y de ahora? Sobre todo en cuanto a la estructura, digamos a la parte urbanística, porque los tiempos cambian lógicamente. Sí, Duitama es una ciudad que concentra mucha población flotante por la cercanía de Acerías Paz del Río, por la cercanía del llano, junto con Sogamoso son como la puerta al llano, porque después sigue ya Pajarito, Yopal y todo ese llano. Entonces, mucha gente vive ahí por razones de que es una ciudad industrial, ha tenido un desarrollo urbanístico realmente amplio, es una ciudad muy tranquila, muy agradable para vivir, tiene unas poblaciones muy cercanas que prácticamente son como barrios de Duitama. Por ejemplo, Tibasosa, que es un pueblo muy hermoso y queda a 5 minutos prácticamente de Duitama. Santa Rosa, un centro cultural también pequeñito, pero una ciudad de mucha trayectoria, de mucha historia, y también queda a 15 minutos de distancia. Entonces Paipa, con sus baños termales, queda a 10 kilómetros de distancia. Entonces es un centro donde es paso obligado de Santander hacia Boyacá por la vía de Tunja, hacia Moniquirá, hacia El Llano, y eso ha hecho que arquitectónicamente se haya desarrollado, proliferación de edificios, urbanizaciones, y pues de la misma manera también trae algunos problemas que afortunadamente en Boyacá no se presentan tan exageradamente, como es la delincuencia, la inseguridad, pero todavía allá se vive con relativa tranquilidad, al punto que, por ejemplo, tipo 6 de la tarde, pues no se necesita toque de queda porque ya todo el mundo está en sus casas. Bueno, dejemos por ahora a Duitama. ¿Cuáles fueron las circunstancias que llevó a su familia a trasladarse a Bogotá? Mi padre, Licinio Becerra, un hombre muy bueno, a quien nunca conocí, es mi personaje favorito porque nunca lo conocí de mal genio, nunca lo vi de mal genio, ni le oí una mala expresión, no. Él era, para mí era un hombre santo porque él no le hacía mal a nadie, se quitaba el pan de la boca para dárselo a los demás. Pero el único defecto que siempre le reconocí y le reconozco ahora es que era un pésimo negociante. Él se inventaba toda clase de negocios, tuvo una fábrica de gaseosas, las gaseosas se congelaban, se llenaban de azúcar a los 8 días, tuvo una cigarrería, eso se quebró a los 3 meses, fue empresario taurino, imagínense, trajo a Julio Laurín, el famoso actor español, padre de un gran torero colombiano, y él lo convenció de que un lote que tenía ahí en el centro de la ciudad montaran una plaza de toros. Entonces trajo toreros españoles y terminó perdiendo hasta el lote, lo perdió porque eso no era su actividad. Y así todos los negocios que tenía los comenzaba con mucho entusiasmo, y pese a ser un hombre muy juicioso, sin tomar ni fumar, pero no tenía la habilidad para hacer plata. Entonces, cuando él se fue de este mundo, pues nos dejó a sus hijos, fue saludes únicamente, pero realmente lo recuerdo mucho porque fue un ejemplo de vida realmente para mí. ¿Pero alcanzó a vivir con ustedes en Bogotá? Sí, sí. Él, por las difíciles circunstancias que atravesó, después de que se vino para Bogotá, en alguna oportunidad tuvo que volver a llevarse su familia para Boyacá, porque allá tenía el apoyo de sus hermanos, tenía algunas propiedades que le habían dejado de herencia y que las gastó precisamente educando a sus hijos porque quiso que todos fuéramos profesionales. Y en 2, 3, 4 años, que fue el tiempo que le comentaba que estuve yo haciendo parte de mi bachillerato, entonces ya regresó a Bogotá nuevamente. Aquí montó por allá en el sector de Chapinero unos billares, pero no permitía que jugaran sino hasta determinadas horas por su concepción pueblerina, digamos, provinciana de las cosas. Y por supuesto eso fue otro negocio que también fue a la quiebra. Pero ya después entonces ya sus hijos
fuimos creciendo y comenzamos pues a tratar de apoyar y salió la familia adelante. Y entonces pues yo me he radicado en Bogotá toda la vida, prácticamente la he vivido, no he trabajado nunca en ningún otro sitio, salvo esporádicamente, que he estado en Nueva York, he estado en Río de Janeiro, trabajando en actividades de radio, pero muy esporádicamente, no, sí, no de manera permanente. Y este es el momento en que ya uno pues trata de mirar las cosas con calma y ver que ese hombre hizo un esfuerzo, como lo hacen todos los padres, por tratar de sacar a su familia. Y ahí estamos, todos, en mi caso, recordando siempre a Boyacá, que la llevo en el corazón, que me gustan sus paisajes, como le dije, y que es una tierra de la cual me siento muy orgulloso de haber nacido allá. Situémonos, en aquella época era el 6º bachillerato. Sí. En Bogotá fue eso, ¿cierto? Sí. ¿En qué colegio? Yo terminé los estudios en el Colegio León XIII, en el Salesiano León XIII, porque los salesianos en Duitama tenían también, y en Tunja tenían colegios. Entonces mi educación fue siempre con sacerdotes salesianos. Y aquí en Bogotá, por allá hacia el año 1961 terminé el bachillerato, es decir, eso no fue ayer precisamente. Después me dediqué a estudiar Derecho, pero interrumpí mis estudios porque me picó el bicho de la radio. Y entonces me fui metiendo en la radio poco a poco, comencé a alternar con los que antes eran mis ídolos, como Juan Harvey Caicedo, y terminé yo haciendo labores radiales. Yo no lo podía creer que estuviera alternando yo con esas personas, con Carlos Arturo Rueda, con Otto Greifenstein. En esa época que yo comenzaba, yo era un muchachito de 19 años y ellos ya tenían una trayectoria siempre amplia y un prestigio nacional, porque RCN en esa época era una de las cadenas más sintonizadas. Eso era un cubrimiento a nivel nacional de 60, 70 emisoras propias y muchísimas más afiliadas, entre ellas la transmisora Caldas, que usted conoce muy bien, de Manizales, La Voz del Comercio, La Voz de Medellín, aquí en Medellín, y tantas otras. Entonces, al picarme el bichito de la radio. ¿Suspendió el derecho? Sí, suspendí el derecho porque me dediqué, que la vida un poco fácil, que la fama, que una cervecita, que las novias, que no sé qué. Pero con los años me di cuenta que era una necesidad terminar el derecho, y aparte de eso, mis demás hermanos me reclamaban el que yo no hubiera continuado y fuera el único que no tenía un título profesional. Ellos, en una actitud que yo siempre agradezco y llevo en el corazón, ellos me patrocinaron el continuar mis estudios. Entonces, cada hermano me pagaba un semestre, el otro me pagaba otro semestre, el otro me pagaba otro semestre, y a veces uno me daba para el semestre y el otro también. Entonces yo hacía hasta negocio porque terminaba era ganando. Y finalmente terminé la carrera de Derecho. Después hice una especialización en España, otra especialización aquí en la ESAP en Bogotá, y me dediqué al Derecho. Con eso he sobrevivido en los últimos 20 años. No hice dinero, soy una persona que tengo un ingreso modesto, un pensionado con tranquilidad, pero ya alejado del bien y el mal, trato de disfrutar cada momento de la vida y no me preocupan realmente las cosas materiales. No hice plata y ya qué le vamos a hacer, ya lo que fue, punto. Bueno, entonces metámonos ahora en su primera actividad radial. ¿Cómo fue eso? ¿Quién lo llevó? ¿Cómo empezó? Esa es una historia también curiosa, hombre Eduardo. Mire, yo comencé a trabajar aquí en Bogotá muy joven, por ahí de unos 17 años. Comencé a trabajar en un almacén que recientemente desapareció, que eran los almacenes Tía. Entonces yo comencé ahí como ayudante o auxiliar de contabilidad. Yo no tenía ni idea de contabilidad, ni sabía nada, pero me pusieron ahí
ayudante de una oficina que llamaban de tabulación, de esas máquinas gigantescas. ¿Recuerdas las tabuladoras? Sí. Y yo ahí trataba de ayudar, de mirar que haga esto, que lo otro. En alguna oportunidad el encargado de esa máquina salió por allá al baño y la dejó programada y eso comenzó a funcionar y yo qué susto pensando que iban a decir que yo lo había dañado y yo no hallaba cómo parar esa máquina y menos mal que el hombre llegó y me dijo, no, tranquilo, que esa funciona sola así mientras tanto. Entonces, en los momentos de descanso bajaba al almacén y me hice amigo del locutor que anunciaba ahí los productos, que zapatos rebajados, que allá el supermercado está vendiendo el arroz más barato, que aquí rebajaron los cucos, allá en el departamento de artículos para dama, cosas así. Y me hice amigo de él y en alguna oportunidad le dije que si me permitía yo llamar a alguien, entonces llamaban por la amplificación interna, que la señorita tal la necesitan en la gerencia. Entonces yo comencé solamente por la satisfacción de hacer eso. Poco a poco fui cogiendo amistad y confianza con el locutor, entonces me dejaba por ahí decir algunas cositas. Ese locutor que recuerdo mucho, señor Raúl Lastra, se fue para los Estados Unidos. Y en esa época pues no era fácil conseguir a alguien que entendiera de eso. Los gerentes de esos almacenes pues no tenían idea de dónde consigo a alguien que entienda cómo se hace esa promoción. Y en esa época esos almacenes que eran como los grandes almacenes hoy, el Éxito, etcétera, cosas así, pues el locutor era básico para mover las ventas, porque anunciaba una rebaja y eso la gente corría ya como moscas inmediatamente y aumentaba las ventas. Entonces, pues me fui poco a poco metiendo y el gerente del almacén, cuando se retiró ese locutor, me propuso que si yo quería de pronto ensayar y encargarme de la locución y me aumentaban, imagínese, la escandalosa suma de 50 pesos mensuales. No, eso para mí era un dineral, porque yo me ganaba 300 pesos mensuales y me aumentaban 50 pesos y me iba a una actividad que me gustaba, entonces yo inmediatamente dije que sí, que me pasaran. Ahí comencé a trabajar en esos almacenes y comencé a tener tanto éxito que me mandaban a preparar los locutores a Barranquilla, al Tía de Medellín, a Cali. Entonces yo permaneciera viaticando con muy buena plata, paseando y formando gente en los diferentes almacenes. Y la verdad que... Formándolos en locución. En locución, sí. Y la verdad que me iba tan bien que en el almacén donde yo trabajaba en la carrera séptima, había locutores que recuerdo mucho, en Todelar, en Caracol y en RCN, que visitaban el almacén y me oían. En el segundo, tercer piso funcionaba una de las emisoras más tradicionales, la HJCK. Sí. Doña Gloria Valencia me escuchaba y me proponía que por qué no trabajaba con ellos. Milton Marino Mejía, que trabajaba con Todelar, un excelente locutor, me pedía que por qué no me iba a trabajar para Todelar. Jaime Arturo Guerra Madrigal, un excelente voz y promotor musical, me insistía en que me vinculara a Caracol y a mí no me llamaba la atención porque yo ganaba más ahí. Y aparte de eso, tenía un staff como de 300 mujeres, entonces tenía que ahuyentarlas porque no éramos sino como 4 o 5 varones en el almacén. En esa época cada puesto tenía 2, 3, 4 empleadas atendiendo y eso, trabajaban como 200, 300 mujeres. Entonces yo vivía muy amañado ahí, pero en alguna oportunidad un amigo, cuya amistad hoy recuerdo y siempre le agradezco, me llevó casi a la fuerza a una pequeña emisora donde estaban haciendo unas pruebas para el locutor. Fabio, permítame le interrumpo. Dejemos el suspenso. Vamos a este corte y ahora nos cuenta ya su ingreso a la locución profesional. Estamos con Fabio Becerra Ruiz en La Otra Cara.
Seguimos en la otra cara hoy con Fabio Becerra Ruiz. Fabio, a ver, terminemos el suspenso y cuéntenos cómo empezó usted la actividad en la radio ya comercial. Sí, bueno, le decía que ese amigo que aprecio muchísimo, se llama Jaime Domínguez, él me llevó casi a la fuerza a una emisora. Y allá en esa emisora hice una prueba de grabación porque no me llamaba la atención realmente trabajar, solamente por llevarle la idea al amigo acepté. Y en esa emisora, la persona que atendía ahí la secretaría de la emisora era una niña de 16 años, muy hermosa, y pues me llamó mucho la atención, ¿no? Eso fue instantáneamente, me flechó, y entonces inmediatamente salí con el amigo y él me preguntaba cómo me había ido en la grabación, cómo había estado, y yo le contaba era de la niña esa tan simpática que había, y resulta que pues me motivé a entrar a la radio para estar cerca de ella, y curiosamente terminó siendo la madre de mis dos hijas mayores, porque me casé con ella, y ahí comencé en la radio. Después, otra persona que aprecio mucho y que es mi padrino en la vida real y en esa época en los medios de comunicación, don David Cañón Cortés, un excelente comentarista, hombre de radio, de televisión, ejecutivo radial, me llevó a la emisora Nueva Granada a que hiciera unos reemplazos los domingos. Y él veía mis capacidades y le agradaban, porque pues como la locución es una actividad artística, a uno les gusta, a otros no les gusta. Claro. Él pensaba que yo lo hacía muy bien y entonces procuraba mirar a ver cómo me entraba a trabajar allá. Y yo iba los domingos y hacía un turnito ahí. Y al poco tiempo de estar haciendo eso, un querido amigo que murió hace poquito aquí en la ciudad de Medellín, Alfaro Cadavid Macías, él fue libretista de Montecristo, sí, ejecutivo, publicista, y lo nombraron director nacional de RCN. Y él comenzó a oír antes de posesionarse la radio, la empresa que iba a manejar él. Y cuando llegó a Bogotá se presentó la situación de que Hernán Castrillón Restrepo leía los noticieros de actualidades RCN, que se llamaban así, y renunció para dedicarse solamente a la televisión. Entonces, Alfaro Cadavid le preguntó a David Cañón que quién era ese muchacho que hablaba los domingos. Él le contó que era un amigo, que trabajaba, que estaba comenzando, y entonces me citó allá a su despacho inmediatamente, y de manera inmediata me dijo que quería que yo reemplazara a Hernán Castrillón Restrepo leyendo las noticias por 80 emisoras de todo el país. ¿Y qué sintió usted? No, pues a mí me daba era pánico simplemente el pensar de que me iban a escuchar en Barranquilla, en Pasto, en Medellín, y que yo estaba comenzando en una emisorita ahí pequeñita y ya me estaban diciendo que reemplazara a un señor tan famoso y encima de eso tenía que dar cambio a Medellín y eso para mí era un mundo absolutamente nuevo que no lo podía creer. Y poco a poco pues me metí a eso y ahí fui comenzando. Después pasé don Fernando Gutiérrez Riaño, que era una gloria de la radiodifusión colombiana, tuvo la gentileza de invitarme a trabajar con Radio Sutatensa cuando se inauguraron los 300 kilovatios de Radio Sutatensa. Y me fui para la Avenida del Papa en el año 68 y allá trabajé. Me enviaron a Brasil, estuve en otros países capacitando en enseñanza por radio, que era la especialidad de Radio Sutatensa. Posteriormente, Alberto Acosta, otro, yo creo que el periodista más destacado e importante del siglo pasado en radio, en medios de comunicación, se alió con RCN para montar lo que se llamó Radio Sucesos RCN. Y lo primero que él en esa sociedad quería hacer era traerse a Fabio Becerra, porque quería que fuera la voz oficial de ese noticiero. Entonces me citó un día en Bogotá con Ramiro Andrade, que era el otro director, con Mario Franco Ruiz y otros personajes ahí,
Me dijo, quiero que usted sea la voz desde el primer día que comience mi noticiero, y va a ser en cadena, en alianza con RCN, y vamos a trabajar en televisión, y vamos a hacer, y usted lo tengo como hombre clave en todos mis proyectos. Y pues eso me dobló el sueldo que yo tenía, por cierto, muy bien pago en la radio sutatensa en esa época. Sí. Y me fui vinculando y volví a RCN. En RCN trabajé como en unas 4 oportunidades, porque en alguna oportunidad me retiré y entonces Alberto Acosta exigió que me volviera entonces a trabajar solamente con él. La empresa de él se llamaba A3, TV Sucesos. Entonces volví a trabajar en televisión presentando el único noticiero. Y RCN exigía que yo también tenía que trabajar allá con ellos. Entonces a veces renunciaba de RCN y me quedaba con Alberto Acosta y su empresa, y a veces trabajaba con ambos, al fin, pero siempre seguía en la misma actividad, leyendo los mismos noticieros que pues hasta hace poco creo que le cambiaron el nombre, porque eso duró muchos años y con mucha trayectoria, pero me da la satisfacción de haber sido la voz oficial, el consentido de Alberto Acosta, un periodista tan brillante. Fue director del noticiero Todelar, fue el fundador del Diario de Colombia, asesor de todos los gobiernos, desde Rojas Pinilla a esa época. Y exigente. Uy, sí, y conmigo fue un hombre muy especial. En alguna oportunidad, por ejemplo, le renuncié porque me ofrecieron vincularme a Todelar o a Caracol, no me acuerdo a qué empresa, leyendo noticias, y él me llamó y me dijo que yo lo que pasa es que estaba cansado, que me regaló unos pasajes para que me fuera para Miami, vaya, descanse y cuando vuelva volvemos. Y entonces volvió y me tenía ya ordenado, sin consultarme siquiera, sin consultarme, ya me tenía un aumento de sueldo en nómina, y no que pasara a seguir leyendo y no habláramos de retiro ni nada. Así era él, Alberto Acosta, y en todas sus actividades siempre lo admiré por esa calidad humana y porque era un hombre alejado del bien y el mal. La plata le entraba en cantidades por una mano y le salía por la otra mano exactamente igual. Pero esa fue el comienzo de mi actividad realmente en las grandes ligas de la radio y de la televisión. Posteriormente me retiré para dedicarme al derecho, y en alguna oportunidad me encontré con Yamid Amat en la calle casualmente, y entonces me dijo que por qué no volvía a la radio. Yo le dije que pues ya habían pasado los años y ya no me llamaba la atención. Me dijo no, que había que volver, que era importante que volviera. Entonces Juan Harvey Caicedo, quedamos de hablar, ¿no? Pero Juan Harvey Caicedo se enteró. Y entonces él comenzó a buscarme, Fabio, usted tiene que volver a la radio. Y entonces fue Juan Harvey el que me citó y me convenció que tenía que volver a la radio. Y él fue el que se encargó de hacer todas las gestiones para que volviera. Y volví en un programa, en un proyecto especial que tenían en esa época en Caracol. Y ahí estuve como 1 año, 2 años. Luego comenzaron a presentárseme problemas porque tenía que atender unos asuntos. Estaba yo trabajando con el gobierno y tenía que atender asuntos jurídicos y a la vez tenía que estar cumpliendo los horarios en Caracol, entonces no podía en una cosa y en la otra. Y opté por renunciar definitivamente a la radio y por ahí hacia el año 82, 85, por ahí creo que fue la última vez que trabajé. Yo me imagino que tiene que tener muchas anécdotas en esto de la radio y la televisión, ¿o no? A ver, de pronto recuérdenos alguna. No, pues yo tengo tantas anécdotas en eso de la radio y de la televisión que necesitaríamos unos 8 o 10 programas para contarlas. Algunas que me producen es simplemente risa. Sí. Por ejemplo, así que me acuerde rápidamente, a ver, en alguna oportunidad yo tenía que darle cambio de noticias a la ciudad de Bucaramanga. Entonces había un eslogan que decía, ahí donde hay noticias, una cosa así, donde hay sucesos, ahí es, y desde la otra ciudad contestaban, ahí estamos, y entonces comenzaba la lectura de las noticias. Pero en Bucaramanga estaban en ferias y fiestas, entonces la emisora no estaba conectada, sino estaba pasando, era música. Sí.
Entonces, cuando le dieron el cambio, comenzó a sonar un disco que en esa época era muy popular, mejor dicho, se oía por todas las emisoras. Y resulta que yo di el cambio allá, bueno, ahora Bucaramanga, ahí donde hay noticias, y apareció fue la música que estaba de éxito en ese momento y decía, locutor loco, locutor loco. No, eso me produjo una risa que yo no pude continuar leyendo las noticias, de la risa que me dio eso, que el disco me dijera que era un locutor loco que le estaba dando cambio cuando... No. Tremenda coincidencia. No. En otra oportunidad me pasó un chasco que eso sí me avergüenza muchísimo, porque como los noticieros eran en vivo, eso no se grababa sino era en vivo ahí, en alguna oportunidad Yamil, que era el jefe de redacción del noticiero, me llamó a decirme que presentara una intervención en un break de comerciales. Me dijo, presente al coronel no sé quién, ¿no? Pero él iba de civil ahí, ¿no? Pero no me dijo que lo presentara con nombre, sino digo, presénteme a mí para algo, es que ocurrió una situación. Y ahí más o menos oí ella que iba a presentar a un coronel porque habían matado a un policía o lo habían herido, o yo no sé qué había ocurrido. Entonces, como charla, le dije yo, muy bien que le hayan dado palo a ese policía, pero lo dije así informalmente, ¿no? Y resulta que cuando comenzó Yamid, me vine a enterar que estaba presentando era el coronel el que le habían dado una garrotera o no sé qué. No, yo no hallaba dónde esconderme, sinceramente, porque como no le dio uniforme militar, yo pensé que él no tenía nada que ver con eso. Y así me han ocurrido muchas anécdotas, unas chistosas, otras tristes, otras de todo tipo. Y como le digo, son tantas que he pensado incluso hacer un libro, no sobre anécdotas de la radio, sino sobre anécdotas de mi vida en general. No una autobiografía ni nada, sino contar la cantidad de historias que he tenido, que he vivido, vivencias, que muchas la gente no las cree. Es que yo he pasado por situaciones que uno cree que eso no es cierto, y efectivamente me han ocurrido, he estado presente y he visto que esas cosas han ocurrido delante mío. Y pienso que a lo mejor, como hay que escribir un libro y tener un hijo, y sembrar un árbol. Y sembrar un árbol, entonces, ni tuve hijos porque no tuve sino hijas, ¿no? Pero de pronto cumplo el último que me falta ahí, que es escribir el libro. Y me ha faltado es tiempo, me ha faltado es dedicación y voluntad, pero de pronto en cualquier momento me dedico a eso, porque sería una gran satisfacción contar mis experiencias y mis recomendaciones en muchos aspectos de la vida que tiene uno y que para muchas personas de pronto les puede servir no solo, digamos, como ejemplo, sino como un tema de reflexión. Claro. Muchas cosas que le pasan a uno. Estamos en La Otra Cara hoy con Fabio Becerra Ruiz. Llegamos al último segmento de La Otra Cara, hoy con Fabio Becerra Ruiz. Fabio, bueno, y usted trabajando con tanto personaje de medios de comunicación, ¿a quiénes admira más? Hombre, hay tantos colegas y amigos que sería difícil pues hacer un listado, pero así someramente le podría decir que yo admiro a algunas personas, cada una en su especialidad. Por ejemplo, a mí me parece que, como le decía, Juan Harvey Caicedo, él sí es caso aparte. Él era un sabelotodo, él era un todoterreno que dominaba todos los campos de los medios de comunicación. Pero aparte de Juan Harvey Caicedo, para mí la voz más extraordinaria de habla hispana, yo he admirado siempre a personas como Fernando Calderón España. Me parece que es un entrevistador, periodista, ejecutivo radial, locutor, tiene un timbre de voz fabuloso
y en mi concepto ha sido desperdiciado porque él creo que hubiera hecho una excelente labor si en vez de enfocarse inicialmente por el micrófono, lo hubiera hecho por el periodismo, porque tiene unos méritos increíbles, escribe muy bien, lo hace muy bien como entrevistador. Admiro muchísimo a mi paisano Armando Osorio, un lector de noticias extraordinario. Admiro en el campo de los deportes a Benjamín Cuello. Ese es un señorazo, un narrador fuera de serie. Admiro a Esteban Jaramillo, un comentarista paisano suyo, entre otras cosas, allá de Manizales. Admiro a Mario César Otálvaro, otro manizaleño, un hombre muy ponderado, muy serio, muy analítico, igual que Esteban. Hacen una dupla en deportes extraordinaria, porque me gustan mucho los deportes. Admiro muchísimo a personas es decir, es que es tan largo, Óscar Restrepo Pérez, para mí, Trapito. el Trapito Pérez, es un hombre de un léxico impresionante, analítico, entiende los deportes y los maneja con una facilidad y con una propiedad increíble. Admiro al creador de la Luciérnaga, a Guillermo Díaz Salamanca. Especialmente admiro hoy en día de la generación actual a Gustavo Gómez. Gustavo Gómez es para mí el periodista más multifacético. Se le mide a la radio, a la prensa, a la presentación, se le mide absolutamente a todo con una gran capacidad. Y cuando se hizo cargo de la Luciérnaga, que todos suponían que la marcha de Hernán Peláez iba a acabar con ese programa, y resulta que él aceptó el desafío y hoy la tiene como el programa estrella, porque es que Gustavo Gómez sale adelante en cualquier proyecto periodístico. Ese hombre podía estar dirigiendo canales en el exterior, Univisión o qué sé yo, con mucha propiedad. Admiro mucho a Julio Sánchez Cristo. Julio Sánchez creó un estilo, el estilo de Julio Sánchez Cristo, y nadie lo ha podido imitar. Y nadie puede desconocer su capacidad, su oportunidad, su versatilidad, su inteligencia. Y es uno de los grandes para mí de la radio y de la televisión. Admiro a Yamid. Claro. Yamid Amad es también un hombre que hizo historia en los medios de comunicación. Admiro a tanta gente realmente que sería largo enumerar. A Gustavo Niño Mendoza, tal vez ya lo mencioné, un lector de noticias extraordinario. A Juan Clímaco Arbeláez, que ya murió, un hombre con quien compartí la lectura de noticias en Radio Sutatensa, leíamos a dos voces el noticiero, y murió precisamente en el micrófono en la BBC de Londres, leyendo las noticias, le dio un infarto y murió, después de haberse paseado por las grandes cadenas. Admiro a René Figueroa, no sé si lo recuerda. René Figueroa es una de las voces más extraordinarias internacionalmente. Hoy en día es la voz oficial de un poco de canales, Discovery, no sé qué, en el exterior, un timbre de voz como lector de noticias y como voz comercial extraordinario, y un gran docente porque está transmitiendo sus conocimientos a las juventudes. Hay tanta gente que nos haríamos muy largos estos minutos para enumerarla, igual que nos haríamos muy largos enumerando, como le decía, las numerosas anécdotas chistosas, tristes y de todo tipo que han pasado por mi vida. Pasemos ahora a sus hobbies. Los hobbies, ¿en qué le gusta utilizar cierto tiempo libre? Hombre, mi hobby favorito en este momento es andar detrás de mi nieto. El doctor Nieto, como usted graciosamente me decía, es mi personaje favorito porque es que me rejuvenece, me vuelve a los tiempos de la juventud, me parece estar viendo a mis hijas cuando pequeñas, me quedo mirándolo y pienso, ¿qué heredará este muchacho de mí? A lo mejor mi gusto por las manillas, a lo mejor mi gusto por los tatuajes, no sé, ¿quién sabe qué heredará de mí?
Entonces mi afición es ahora, mi hobby especial, andar detrás de mi nieto para todos lados y procurar disfrutarlo lo más que puedo. Disfrutar el cariño de mis hijas, porque es que todas me quieren tanto, tengo 4 hijas y me quieren tanto esas chinitas que pues se pelean entre ellas a ver quién me consiente más y yo feliz y encantado de que me consientan. Y por lo demás, mis hobbies así de otro tipo, por ahí jugar ping-pong, me gusta mucho el ping-pong, no lo practico a menudo, lo practiqué en años anteriores en que incluso cuando trabajaba en la radio en esa época que hablábamos, nos enfrentábamos todas las noches Humberto Pava Camelo, el ejecutivo radial tan brillante. Ahora en Cali. Exacto, hijo de esa gloria de la radio, forjador del progreso radial colombiano que fue el senador Jaime Pava Navarro. Con Humberto y con Eduardo Aponte Rodríguez nos encontrábamos a las 10 de la noche para ponernos a jugar ping-pong en las instalaciones de la emisora Nueva Granada. Entonces allá me llegaban. Y hoy en día, que no los he vuelto a ver, a Eduardo lo veo pues muy esporádicamente, ¿no? Pero a Humberto hace mucho tiempo que no lo veo, pero por Facebook nos escribimos y hemos comentado cuándo nos volvemos a encontrar para enfrentarnos en ping-pong. Esa es la actividad a la cual me dedico. Y gozar los momentos sencillos de la vida. Me agrada mucho viajar. Estuve hace poco 3 meses por Asia. El año pasado estuve casi 3 meses por un poco de países de Europa. Y viajo hoy como los muchachos de esta época, ahí durmiendo en el aeropuerto, viajando en bus, moviéndome en empresas de bajo costo, llegando a hostales que no son nada costosos, y pues eso me reconforta porque vivo el día a día con satisfacción y disfruto el cariño de mi esposa, la señora Gladys Díaz Mateus, que comparte mi vida desde hace 40 años, me ha soportado durante todos esos años, cosa que yo le agradezco, y espero que sea la persona que cierre mis ojos el día que me vaya de este mundo. La considero una mártir porque aguantarse a Fabio Becerra, pues yo creo que no debe ser como fácil, porque yo no sé qué tal. Yo digo que soy buen marido, pero yo no creo en el fondo. Fabio, muy amable, ha sido una hora muy agradable con usted y para nosotros es un honor contar con su colaboración. No, muchísimas gracias, doctor Aristizábal. A usted le estoy muy agradecido porque es una oportunidad muy bonita y muy especial que tengo por este canal de contar estas incidencias, todos estos detalles, al menos que mucha gente que me recuerda sepa que todavía no he colgado guayos, que estoy en la actividad y que aunque esta barba parezca como la de un viejito, me la dejo es simplemente por tomar del pelo, por reírme, aunque pues el calendario que marca mi existencia ya siempre está marcando bastantes abriles, cosa ya un poco preocupante, pero ahí estamos en la lucha, que es lo importante. Muchas gracias a usted y un saludo muy efusivo para su inmensa sintonía, tanto en radio como en televisión. A usted también muy amable. Hoy la otra cara, con este personaje de la radio y la televisión, además abogado, Fabio Becerra Ruiz. Que tengan un resto de día muy feliz.